El día de hoy nos encontramos con el licenciado y maestro Jesús Sierra Arias, quien también estuvo o formó parte del Tribunal de Justicia Administrativa y que ahora está en la carrera a también participar en estas elecciones judiciales en junio. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes, Cintia, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Les recordamos que este es un espacio en el que van a poder conocer los perfiles de cada uno de los candidatos y queremos saber, pues, cómo inicia en el derecho, si desde pequeño sabía que quería dedicarse a esto u ocurrió algo en su vida que detonó la curiosidad por dedicarse a la justicia en México. Pues, tú sabes que cuando uno va estudiando, a ti mismo te pasó, a los compañeros, cuando uno está a punto de decidirse por la carrera saliendo de la preparatoria, o a punto de salir de la preparatoria, pues uno tiene una edad escasa todavía. En mi caso, iba a cumplir apenas, 17 años cuando eso iba a ocurrir, y en esos momentos uno no tiene totalmente claro las cosas. Tiene referencias, a veces uno ve personajes que están en alguna posición y que le llaman la atención, o tuvo algún maestro que influyó, etcétera. Y, pues, todo eso va haciendo un poco la idea de lo que quieres hacer, pero mucho tiene que ver también con tus habilidades durante la preparatoria, qué materias te gustaban más, en cuáles eras mejor, en cuáles de plano no, ¿verdad? Y pues en el caso particular, las ciencias sociales siempre me llamaron mucho más la atención que las ciencias exactas. No porque me fueran necesariamente mal, sino porque sentía un poquito más de proclividad hacia eso. Son, como su nombre lo dice, de más interacción. Yo participaba en las actividades académicas, pero también políticas de la preparatoria, y eso nos hacía estar un poco más involucrados en el tema de la dinámica social. Y uno en aquel momento tenía la impresión de que todos los políticos tenían que ser abogados necesariamente. A la fecha. Y a la fecha, aunque no era tan cierto porque ya existía la carrera de ciencias políticas, lo cual no necesariamente todos los que estudian ciencias políticas, son políticos, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, a mí me gusta la actividad social, me interesa un poco la política y, pues, tengo que estudiar derecho porque por ahí tengo el camino de acceso a las actividades públicas, y así fue como yo me decidí estudiar derecho. Estudió aquí, bueno, No, estudié en Toluca. Yo soy originario de Michoacán, de Churumuco, pero mis padres, por razones, naturales de pueblos que luego no están tan, involucrados con un desarrollo, pues tienen las familias que salir a buscar la vida, y mis padres, se salieron, y siendo yo, pues, prácticamente un bebé, tenía 1 año, y nos fuimos de Churumuco, de Michoacán, nos fuimos a otros lugares, y terminamos en Toluca cuando yo empecé a estudiar la primaria. Entonces, primaria, secundaria, preparatoria, facultad de Derecho y algunos años de trabajo los hice en Toluca. un buen un buen tramito de Sí, un buen tramito, pero nunca me gustó, pese a que le tengo mucho agradecimiento al Estado de México y particularmente a ujú. Toluca, nunca me gustó el clima. El clima es muy desfavorecedor para mí, y siempre que iba a mi pueblo, siempre que iba a Churumuco, pues necesariamente teníamos que pasar por Morelia, Claro. y siempre veía Morelia muy bonita, una ciudad muy cálida, la gente muy amable, muy diferente a la de Toluca, Y el clima y el clima, y entonces, yo quería, venirme acá. Incluso intenté estudiar, derecho en Morelia, pero en aquellos años había problemas en la universidad, había 2 rectores, había complicaciones en la universidad, y tampoco quería arriesgarme a perder años, ¿no? Ay. Porque uno trata de ingresar a la vida laboral lo más pronto posible. ¿Y recuerda algún caso de injusticia en México que haya causado indignación? Como que lo haya marcado para decir: "Sí, sí me veo impartiendo Pues justicia", mira, no necesariamente. sí, déjame decirte, yo estudié derecho del año 82 al año 87. Habían pasado escasos 12, 13 años de que había terminado la guerrilla en México, en Guerrero particularmente, y eso había generado
muchísimos casos de injusticias del Estado mexicano contra personas que no estaban conformes con el estado de cosas de aquel momento, y que hubo muchas desapariciones forzadas, muchos actos de injusticia contra pueblos y personas. Tan es así que muchos años después México fue condenado por eventos de esa naturaleza. El asunto de Rosendo Radilla es uno de ellos. Entonces, nosotros estábamos cercanos como estudiantes a aquellos fenómenos. México todavía no despertaba a un ambiente democrático pleno, se vivía un partido único que dominaba la escena política y que había pocas opciones para voltear a tratar de hacer política. Claro, uno ingresa en esa lógica, pero no necesariamente estás del todo de acuerdo. Entonces había situaciones que a uno lo marcan. Máxime cuando no perteneces a una familia encumbrada, cuando las posibilidades eh, no eran demasiadas y uno tenía que hacerse valer a partir de, pues, sus propias habilidades, ¿no? No porque tuvieras la mesa servida ni nada por el estilo. ¿Y cuál considera que ha sido el logro o el reto más grande hasta este momento en su carrera? Pues mira, yo creo que todos los profesionistas tenemos siempre un reto distinto. Para mí no hay uno más que otro, porque, pues, todos son diferentes y todos en un momento dado tienen trascendencia. Yo he tenido la oportunidad de elaborar desde antes de salir de la licenciatura. Trabajé como coordinador de una biblioteca, la Biblioteca Pública Central del Estado de México, y ahí, por ejemplo, veía mucho temas culturales, pero también veía mucho la necesidad de que hubiese más espacios de ese tipo, porque el acceso a los libros no era tan sencillo. Eran caros, siguen siendo caros, y mucha gente, la verdad es que no tenía como para comprar los básicos. Y el poner muchas bibliotecas, una red de bibliotecas en el Estado de México que llegaba en ese momento casi a 200 bibliotecas, era un reto muy importante, porque nos permitía poner una biblioteca cerca de las escuelas primarias en cada municipio. Y ese reto, por ejemplo, lo puedes ver como algo hoy muy simple, muy sencillo. Hoy tenemos acceso a muchas cosas, pero en aquel tiempo no lo era. He trabajado en áreas como gobernación, he trabajado en educación, como he sido secretario de Educación, he estado en el Poder Judicial, y en cada lugar encuentras siempre una dinámica a resolver que le frena mucho el desarrollo en esos aspectos a los jóvenes, a pueblos enteros, a Mm. la sociedad, etcétera. Y creo que, pues, México hoy es resultado de haber ido resolviendo muchos retos, pero también es resultado de no resolver muchos otros más, ¿no? Y entonces el estado de cosas no es el mejor, aunque tenemos un desarrollo que no lo podemos negar, pero, creo que podríamos estar mucho mejor si hubiéramos resuelto más retos que teníamos en cada momento, ¿no? Claro. Licenciado, ¿qué valores lo han guiado en su trayectoria, profesional? Pues mira, son los mismos valores de la vida. Eh Yo creo que las personas, cuando tenemos, familias que te transmiten el hecho de que debes de ganarte tu pan de manera honorable, ¿no? De manera honesta, pues eso lo conservas en cada uno de tus aspectos de vida. El hecho de no mentirle a la gente, el hecho de decir las cosas lo más puntualmente posibles, para que se sepa hasta dónde puedes llegar en cada caso, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. El hecho de no tomar dinero que no te corresponda, porque bueno, pues eso implica que puedes, estar muy bien por un tiempo, Claro. pero muy mal en el tema de tu imagen pública, ¿no? Y los servidores públicos, pues, tenemos los que hemos sido servidores públicos tenemos la condición de que todo mundo te pueda conocer. Y el problema de que te puedan conocer no es necesariamente malo, lo malo es cuando te señalen que hiciste algo incorrecto. Decía el exgobernador Ausencio Chávez, que me acuerdo mucho de esa
de ese comentario decía: "Mira, cuando yo he sido servidor público, la gente que va en la calle se cruza la banqueta para saludar. Mm, Y cuando dejo de ser servidor público, la gente se cruza la banqueta, pero para no saludarme", ¿no? Y la ventaja de mucha gente que se conduce de manera honorable en todos los aspectos, es que lo puedan saludar siendo y no siendo servidor. mm, Y creo que eso es lo que le dejas a tu familia. O sea, el hecho de que a tus hijos o a tus seres queridos no los lastimen con algo que tú hiciste mal, porque esa verdad para ellos se convierte en vergüenza, ¿no? Entonces, eso creo que es importante tenerlo aquí, llevarlo muy claro, en la hora que ejerces un poder, sea grande, sea chico, sea mediano, porque al final, pues, la vida todo te cobra, ¿no? y además, uno como ser humano que tiene tan marcado el tema del legado, pues, Pues sí, porque al final, mira, los políticos, la gente que se dedica al servicio público, su valor más importante, el activo más importante es que cumplas tus obligaciones y cumplas tu palabra, ujú, que no transmitas imágenes inadecuadas. Ese es realmente tu capital, por sí, así decirlo, ¿no? Así como para el empresario, para el industrial, su capital son los medios de producción o los recursos económicos de los que dispone, mm, los servidores públicos solo tenemos la posibilidad de acudir a nuestra palabra y a nuestra historia, ¿no? No podemos acudir a otras no, cosas. es el único recurso. Es el único recurso. ¿El sistema de justicia en México es accesible para todos? No, 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 lamentablemente, ese es un gran reto que tenemos, pendiente. Hay una prescripción constitucional en el artículo 17 en el que establece que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia de manera pronta, expedita, completa, imparcial. Es preciosa la Constitución. La Constitución es muy buena en ese sentido, pero lamentablemente, eso implica de mecanismos que la hagan operable, que la hagan posible, y no necesariamente eso es así. Hay razones, operativas que nos llevan a que la Constitución no se cumpla al pie de la letra, pero también hay razones presupuestarias que no lo permiten al 100%. Y yo creo que en México, si hay algo caro, es el juicio de amparo, que eso hace que el acceso a la justicia Ujú. no esté al alcance de todos. Los servicios o los honorarios de los abogados no siempre son los más baratos, y eso implica que no todo mundo pueda hacer valer sus derechos, no porque no los tenga, sino porque Ujú. a la hora de hacerlos, operables no es tan fácil. Y creo que eso, nos lleva a que todavía estemos distantes de ese pleno acceso a la justicia. Si tuviera la oportunidad de hacer un cambio o una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería la prioridad? Bueno, yo creo que la prioridad siempre será, que ese postulado de acceso a la justicia se cumpla del mejor modo posible. Hay que buscar, una manera más eficiente de hacerlo, ¿no? Pero déjame decirte que también el acceso a la justicia no solo depende del poder judicial, de su estructura y de sus juzgadores. También depende mucho de los abogados postulantes que, eh, representan a las partes. El hecho de que un abogado no sea absolutamente puntual, honesto o claro con su cliente y que le ofrezca, ganar un asunto o resolver un asunto, pese a que está viendo que sus pruebas, que su asunto no es necesariamente algo que va a lograr, pues ya está mintiendo. La ética Ya profesional. está mintiendo y entonces, en ese momento, le está vendiendo una ilusión, falsa a su cliente, y a la postre ese cliente no va a obtener un resultado, ¿y sabes qué va a pasar? No va a hablar mal del abogado, porque el abogado nunca le va a decir que lo hizo mal. Va a hablar mal del juez, va a hablar mal del poder judicial, va a decir que se vendió, lo cual es una leyenda urbana a la que muy recurrentemente acuden los abogados que no le dicen claramente las cosas
a sus clientes. Siendo así, ¿es más urgente la capacitación de los jueces? Es más urgente todo, y te voy a decir algo más. Hay N número de escuelas de derecho, pero no todas las escuelas de derecho enseñan bien derecho. Y eso significa que hay muchos operadores, muchos abogados que no necesariamente están suficientemente capacitados. Y eso implica e impacta en en el acceso a la justicia. Un caso mal llevado va a impactar necesariamente en que el derecho de una persona no lo pueda obtener como debe de ser, pero también impacta en, la percepción social y además impacta en el prestigio de la impartición de justicia. Entonces, creo que tenemos que ser muy responsables desde que se autoriza una escuela de derecho, Sí. que no sean escuelas que, dejen que desear a la hora de formar profesionistas. Y qué bueno que lo menciona, ahorita que dijo la percepción que se tiene en sí del gremio. De 5 casos que yo conozco de personas, de amigos, conocidos, que están llevando algún juicio o demanda o algo relacionado donde Con un proceso. que tienen un proceso, 3 de esos casos no se han llevado correctamente. O sea, donde el propio cliente ha tenido que buscar segundas o terceras asesorías O asuntos sobre que eso. cuando llegan al cuarto abogado ya van perdidos, y que aunque el abogado sea muy bueno, por el trámite deficiente que tuvo su asunto, ya es irrecuperable. Ciertamente tiene mucho que ver la capacitación de los operadores judiciales, del secretario, del proyectista, del actuario, del juez, del Ujú. magistrado, sí, pero ellos tienen un límite, que son la igualdad entre las partes y las reglas procesales. Consecuentemente, si alguien no plantea bien el litigio, si no ofrece las pruebas adecuadas, pues ese asunto no llega a feliz término para la parte que representa. Entonces, el juzgador y el personal jurisdiccional no puede ser más, porque tampoco puede desequilibrar el proceso, no puede ponerse de modo parcial en favor de alguien. El juez es un rector del proceso y tiene que guardar los equilibrios de las partes. De modo que él resuelve con lo que tiene, y si lo que tiene es deficiente para alguien, va a resolver en su contra, necesariamente. ¿Qué consejo le daría a quienes están estudiando derecho? Pues que sean honestos. Uno. Dos, que realmente estudien y aprendan. Porque hay casos de personas que yo conozco que llegan a ser juzgadores que no saben absolutamente nada y que están haciendo un fraude. Ujú. Evidentemente, la primera forma de cometer un fraude es aceptar desempeñar cargos para los que uno no está suficientemente capacitado. Entonces, tienen que estudiar, tienen que comprometer. Entonces, el derecho es una ciencia y debe de aprenderse absolutamente en las reglas de ese ejercicio. Deben aprender cómo funciona el aparato jurisdiccional, las reglas procesales, eh, pero deben de aprender también lo básico para plantear un asunto. Quienes juzgan deben de tener la suficiente vergüenza para no aceptar cargos de los que no podemos hacernos responsable de manera eficiente. Y eso implica que tengamos las ganas de ser honestos, no solo de ganar dinero. Es decir, porque puede ser que lo que nos guíe es que el sueldo de juez o de magistrado sea bueno. Sí, pero para eso hay que tener Claro. las capacidades suficientes y la honorabilidad para saber decir sí o decir no. Licenciado, si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con quién sería? Y una pregunta que le haría. No, pues mira, por ejemplo, yo creo que todos tenemos en la vida, algunos referentes, ¿no? Se habla mucho de Juárez. A mí, por ejemplo, me gustaría, tener la oportunidad de saber si Juárez es todo lo que se dice en uno y en otro sentido, y Sí. preguntarle cómo le hizo en esos tiempos tan difíciles donde había, la pretensión de reinstalar un imperio en México, ¿no? Y ¿Y qué le asesoraban quienes lo acompañaban? ¿Qué México veía él? Y te puedo decir otro momento que a mí me parece también importantísimo, eh, más reciente, en aquel momento de una gran reforma político-electoral que fue en los años 70.
1996 con Jesús Reyes Heroles, por ejemplo, que era un ideólogo, un buen jurista y una persona que yo aprecio, que tenía un compromiso con la verdad muy eficiente, y preguntarle qué se sentía trabajar con un presidente tan distinto a él, en todos los términos, ¿no? Con López Portillo, que, pues, llegó prácticamente sin oposición y que tuvo una conducta, yo diría, poco seria, en un México que nos mintió que estaba resuelto el problema económico, Sí. pero Reyes Heroles es una persona totalmente diferente, y yo le preguntaría, ¿cómo aceptó ser secretario de Gobernación de un presidente como ese, no? ¿Y qué estaba Qué pensando? dualidad. ¿Y qué estaba pensando cuando propuso una ley electoral tan, avanzada, que es prácticamente el antecedente más inmediato de las reformas electorales de los últimos 30 años? Entonces, yo creo que sería bueno, y me gustaría cenar con Salinas y preguntarle, ¿sí participaste en el asesinato de Colosio o no participaste en el ¿Qué pasó asesinato de ahí? Colosio? Porque México es uno después, era uno antes del asesinato de Colosio y es uno después del asesinato de Colosio, ¿no? Entonces, son momentos que van marcando la vida nacional. Sí. Me gustaría, está vivo, y nunca, solo una vez lo saludé y por una circunstancia, pero me gustaría preguntarle a López Obrador muchas cosas, sobre el porqué de su política de abrazos y no balazos, y qué quiere decir realmente con eso, porque se ha montado una serie de opiniones que no necesariamente pueden ser verdad alrededor de esa frase, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué cree que es peor, licenciado, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Un inocente en la cárcel, desde luego. Hay una regla que ante la duda suelta, exime, libera. Entonces, yo creo que, fíjate, yo fui director de la Defensoría de Oficio en el año 1994, 95, 96 y un poquito del 97, y conocí todos los, centros de retención Mm, de Michoacán, absolutamente todos. Hacía visitas carcelarias. Y una gran cantidad de personas que estaban detenidas lo estaban por el simple hecho de que no tenían suficiente dinero para pagar una multa pequeña de 2, 3 mil pesos, y cuyos delitos eran bagatela absolutamente. Pues, cuando tú entrabas a ver a esas personas a los centros de retención, a los cerezos, verdaderamente te salías con el alma deprimida, ¿no? Porque había gente que, estaba ahí por una inequidad social absoluta. Cuando alguien está detenido, no solo está detenido él. Cuando alguien está detenido, claro, él está privado de la libertad, pero también está privando a su familia de una serie de elementos. Cuando alguien está detenido, no hay ingresos para la familia, o lo que pasa es que obliga a las familias a trabajar. Hay jóvenes que están en condiciones de tener que ir a la escuela y suspenden esa posibilidad porque no hay quien los abastezca de los elementos mínimos. Y también esa familia es señalada por ser familiar de alguien que está detenido. Socialmente hay una recriminación. Consecuentemente, pues el hecho de que una persona esté detenida no es un número más, sino es una vida y una familia que quizá se está echando a perder en el futuro. Imagínate la sin trascendencia. contar todo el proceso al que tiene que participar la familia. Cuando además ni siquiera tienen el acceso a los abogados como debe de ser, muchas veces no están informados lo que realmente está pasando, ni en qué proceso, ni en qué estado, procesal está su asunto. Entonces, yo creo que ahí, el Estado mexicano tiene que entender que no todos los que cometen un delito son criminales, no todos los que cometen un delito son enemigos de México, y no todos los que cometen un delito son por ganas. Hay veces que están ahí y hacen cosas por verdadera necesidad. Ujú. Finalmente, en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? Bueno, la justicia es algo muy complicado de decirlo, porque, bueno, si tú atiendes a lo que señala dijéramos, la academia de que es a dar a cada quien lo que le corresponde, pues no siempre lo que le corresponde a cada quien es lo justo, porque depende de dónde estés parado.
Puede ser que tengamos los mismos derechos, pero los derechos no necesariamente te llevan a obtener lo mismo. Entonces, a veces la justicia resulta injusta. Fíjate, a veces la justicia resulta injusta. Para eso se incorporó la equidad, para temperar el rigor de la justicia. Pero yo creo que, lo que nos falta, más que un derecho justo, lo que nos falta es una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad que discrimine menos, una sociedad que sea más consciente del papel en que vivimos, en el momento en que vivimos, y de que si no somos solidarios con la gente, que si no somos suficientemente empáticos, lo que estamos haciendo es inviable en la sociedad en el Ujú. futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.